algunos días atrás hubo un escándalo que yo sé que apareció en lengua española en muchos sitios, pero fue un escándalo que se produjo aquí en el norte de la costa oeste de los Estados Unidos, porque los estados de Oregon y de Washington, que son los que están en el extremo noroeste de los Estados Unidos, especialmente el estado de Oregon, son estados que legalizaron el suicidio asistido, la mal llamada muerte digna, entre comillas, y muy temprano, hace muchos años, ¿no? Y la agencia Associated Press publicó un largo reportaje porque acompañó a un hombre que con una vida muy, muy dura, ¿no? Una persona con antepasado de abandono de los padres, una persona ya mayor que es homosexual en una relación del mismo sexo, pero que se declara católico, ¿no? Que se declaraba porque ya murió, que iba a recibir los químicos necesarios para morir cuando él había elegido, porque estaba con cáncer y estaba perdiendo peso y él quería morir, entre comillas, en sus términos, ¿no? Y dos cosas saltaron, digamos, en este reportaje de Associated Press. En primer lugar, la manera completamente benigna y sesgada con que esto se describía, ¿no? Como digo, un reportaje muy largo de un equipo de Associated Press que filmó imágenes del momento en que esta persona murió, ¿no? Acompañada por otras personas que cantaron canciones alrededor de él. Entonces, digamos, completamente romantizado el proceso de la eutanasia, ¿no? De la mal llamada muerte digna, y ahora explico por qué mal llamada, ¿no? Pero el otro tema que resaltó también y al que Associated Press no le dio mucho interés, o sea que no siguió mucho la información, fue que este suicida recibió una bendición en su parroquia, una parroquia jesuita, ¿no? Recibió una bendición en su parroquia para antes de morir, ¿no? Y Associated Press publica esta gran foto donde está este hombre mayor, demacrado obviamente por el cáncer, en una camisa hawaiana, en una camisa floreada, y el sacerdote le está dando la bendición, y los chiquitos y las chiquitas que han acompañado a la misa, es decir, que han sido acólitos de la misa, ¿no? O varoncitos y mujercitas, están extendiendo su mano en esta bendición, digamos así, comunitaria, entre comillas, ¿no? De una persona que se va a matar en una semana, ¿no? Y esta persona que se mató efectivamente pone en Facebook que he recibido la bendición de mi párroco que es jesuita, ¿no? Y ahí se lanzó y se produjo todo un debate donde la arquidiócesis de Portland tuvo que soltar un par de comunicados diciendo que este artículo creaba confusión porque la iglesia no apoya el suicidio asistido, como vamos a ver, y particularmente surgió el tema de que cómo un sacerdote podía bendecir a esta persona que se va a suicidar, y que eso no es pastoralmente válido. O sea que el papel del sacerdote más bien debería ser hacer que esta persona reflexione sobre el sentido de la dignidad humana, y que en esta reflexión sobre el sentido de la dignidad humana, esta persona entienda que Dios tiene un plan que muchas veces puede ser misterioso, es verdad, sobre por qué una persona sufre, ¿no? Y por qué una persona sufre en este proceso de decaimiento que viene con enfermedades terminales, en particular el cáncer, ¿no? Y parte del escándalo se produjo porque este sacerdote que le dio la bendición difícilmente podía justificar no saber lo que estaba pasando, porque aunque no es el párroco, el difunto lo identificó erradamente como párroco, aunque no es el párroco,
sí es una persona que viene a celebrar con frecuencia a esta parroquia, ¿no? Que es jesuita, y que viene a celebrarla es un sacerdote jesuita, ¿no? Y esta persona que se suicidó eh, era frecuentemente reclutado como cantor o también para hacer la lectura, ¿no? Y era un lector que durante la lectura añadía comentarios irónicos y chistosos para que la gente se ría durante la lectura, durante las lecturas, ¿no? Digo todo esto, doy estos datos para darles una fotografía de la naturaleza de esta parroquia, ¿no? Entonces, que esta persona estaba poniendo en Facebook todo su proceso rumbo al suicidio asistido, y estaba etiquetada la parroquia, por supuesto, y muchos feligreses, ¿no? Entonces, nosotros vamos a darle, por supuesto, como corresponde, el beneficio de la duda al sacerdote jesuita, que después a una revista jesuita, aunque Catholic News Agency tomó esta noticia, dice que él que nunca supo ni tuvo ninguna idea de que este señor se quería matar, que simplemente que estaba enfermo y que le habían pedido una bendición. Y por supuesto, cuando una persona está enferma, grave, recibe el sacramento de la unción de los enfermos, por supuesto, y todas las bendiciones que quiera, ¿no? Y que un sacerdote pueda darle, por supuesto. Pero el caso pastoral es mucho más complejo si se sabe que es una persona que se va a matar, ¿no? Y que además había programado su propio funeral con el párroco diciéndole: mira, yo me voy a morir el día tal, y este día mi funeral va a ser así, así, con flores, con este coro cantando, el coro de la parroquia cantó, ¿no? Entonces, ciertamente se presta para una tremenda confusión sobre qué es lo que enseña la Iglesia sobre la muerte digna, o la mal llamada muerte digna. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia? La Iglesia claramente enseña que el sufrimiento que viene acompañado con muchas enfermedades terminales o con el proceso que nos lleva a la muerte, y que se manifiesta de muchas maneras, personas que están inconscientes por mucho tiempo y que cuesta mantenerlos, y que uno se pregunta, bueno, ¿para qué siguen viviendo?, ¿no? Y se hace todas estas preguntas perversas, digamos, pero que cada vez son más pragmáticas. O sea, la gente en el culto actual como dice el Papa Francisco, ¿no? O sea, hemos abandonado a los ancianos, ¿no? Y en este tema, una hermana provida muy buena, a quien tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo, y que es probablemente la figura provida de Canadá más importante, Stephanie Gray, ¿no? Y algunos de ustedes deben reconocer el nombre porque fue la única provida que ha sido invitada a las oficinas de Google a explicar cuál es la posición provida, y ella hizo un excelente trabajo en una empresa que sabemos que está en una ciudad y que culturalmente tiene empleados que en su gran mayoría son pro aborto, ¿no? Y Stephanie está trabajando en un libro sobre el suicidio asistido que va a ser publicado en inglés el 2020, el próximo año, ¿no? Y ella cuenta que mientras estaba desarrollando material para su libro, ¿no?, ella comenzó a ver cada vez más la conexión que existe entre el sufrimiento y la idea de la eutanasia, de la mal llamada muerte digna, porque tenemos dos problemas fundamentales: la tremenda soledad de las personas en el proceso terminal de su vida, y el abandono paulatino de la medicina paliativa. O sea, en los países de Europa, donde en la mayoría de los países se ha legalizado la, entre comillas, muerte digna, los médicos que hacían investigaciones muy importantes en medicina paliativa, es decir, aquella que está dedicada a aliviar el sufrimiento de las personas que ya no son curables, ¿no? Ya sea
con una enfermedad crónica, ya sea con una enfermedad terminal, es decir, que los va a matar en un plazo relativamente breve. ¿Por qué no hay incentivo para esto? Porque la gente dice, bueno, esta persona, ¿para qué la voy a mantener si se puede matar? ¿No? Y centros de medicina y de ciencia que en el pasado eran muy importantes, ¿no? Suiza, Alemania, los Países Bajos, ¿no? Que tenían muchos avances en la medicina en distintos ámbitos, ahora han salido completamente del negocio de la medicina paliativa, de investigar tratamientos, de investigar químicos, de investigar medicamentos que ayuden a paliar el sufrimiento, simplemente porque la gente ahora se puede matar, porque legalmente hemos aportado eso. Entonces, ¿para qué hacer investigaciones en un campo donde hay que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, si no van a haber consumidores para ese producto? Digamos, una píldora mágica que quite todos los dolores. ¿Cuánto costaría investigarla? ¿No? Y cuánto costaría implementarla médicamente. Entonces, obviamente, un instituto o una farmacéutica, una compañía farmacéutica va a decir, no voy a tener clientes para este producto, porque el que vive en un lugar con una ley de muerte asistida va a preferir la muerte asistida, porque va a decir, como este señor que fue retratado en este artículo de Associated Press, quiero morir en mis términos, ¿no? Entonces, la Iglesia, como digo, insiste en que el sufrimiento es un misterio. Y es verdad, hermanos, yo personalmente creo que cada vez es más difícil hacer un argumento de sentido común sobre el sufrimiento camino a la muerte. Creo que sin fe los argumentos de que una persona está consumiendo recursos y sufriendo innecesariamente y que esta persona tiene que ser eliminada, especialmente si la persona quiere, son argumentos bastante fuertes y especialmente emocionalmente fuertes para los familiares, por ejemplo, que dicen, mira, prefiero que se vaya ahora que está más entero y consciente, que acompañarlos en un largo proceso de muerte. Como saben ustedes, yo acompañé a bien morir a mi papá de cáncer, a mi hermano Sergio el menor de cáncer, y acompañar a mi hermana Sandra, menor que yo también morir de cáncer. Y es fatigoso, es duro, verlos cómo van adelgazando, se van demacrando, van perdiendo la conciencia, o sufren dolores relativamente intensos como mi hermano Sergio en los últimos minutos de su vida, ¿no? Entonces, explicar que ese dolor es un misterio que se puede ofrecer, que forma parte de un plan, es algo que es muy difícil de entender y aceptar si no es con la fe. Se pueden dar explicaciones sociológicas, por cierto, ¿no? Explicaciones filosóficas, como por ejemplo, ¿dónde ponemos el límite? ¿No? Como ha sucedido en Holanda y en Bélgica, donde básicamente no existe límite para la eutanasia. O sea, han matado a una señora anciana prácticamente a la fuerza y lo está investigando la justicia holandesa, y la justicia holandesa ha anunciado, mira, simplemente queremos saber si ha habido una violación de proceso. Este médico que le ha aplicado probablemente a la fuerza la eutanasia a una mujer con discapacidad mental no va a sufrir ningún cargo penal. Es decir, existe un consenso de la eutanasia para niños, si un niño lo pide, imagínense, ¿no? La eutanasia para personas con depresión, que necesitan exactamente lo contrario que ofrecerles la muerte, no hay que ofrecerles la esperanza de la vida. Y, por supuesto, uno puede hacer ese argumento. ¿Dónde ponemos el límite si comenzamos a ofrecer la muerte asistida? ¿No? En muchos estados, como aquí en el estado de Colorado, donde yo estoy, la muerte asistida se ha aprobado y siempre han dicho, bueno, vamos a ponerle algunas barreras de seguridad, como son, en vez de un médico, que haya la opinión de 2 o de 3,
Pero al final, si una persona puede elegir hacerlo, no hay ningún impedimento. La persona, si tiene la opción, lo va a hacer. Pero por lo menos los católicos tenemos que saber que el sentido cristiano del sufrimiento explica que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que ese plan, incluso cuando incluye procesos dolorosos, como sucede en todas las vidas de las personas humanas, en algunas más, en algunas menos, tiene un sentido y un propósito y están íntimamente ligados a la dignidad de la persona humana. Ese argumento siempre vamos a poder hacerlo y no hay ninguna razón para que lo abandonemos. Que tengas un buen día.